Ahora hablemos con la diputada Paulette Thomas, diputada de la coalición Vamos. Está con nosotros esta mañana, la vimos esta semana, diputada, analizando un tema muy sensible y que tiene que ver principalmente con una iniciativa para aumentar la pena a los agresores sexuales. Pero de igual forma también la vimos cuando usted estaba cuestionando a la DIJ que fue a la Asamblea sobre la imposibilidad de hacer público el registro oficial de ofensores sexuales. Y eso me llamó la atención porque tengo entendido que ya es ley, pero hay como un cuidado mayor al victimario que a la víctima. Buenos días, Paulette, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a Tenógenes Dorcas y a todos los amigos que nos acompañan a esta hora a través de las cámaras de Telemetro Reporta. En efecto, el 244 es ley de la República, pero lamentablemente es como si te dan algo y te lo quitan al mismo tiempo. Por un lado te dicen, ok, perfecto, se va a crear ese listado de ofensores sexuales, de maltratadores y demás, pero por otro lado, en el artículo 14 y el artículo 15 de la misma ley, esto se detalla de una manera muy concreta, tratar de proteger la visibilidad, la visibilización de esa persona que ha cometido un acto tan aberrante y ha sido hallado culpable de esos actos. El asunto es que se termina perdiendo y se termina distorsionando el espíritu real de esa ley, que no es otra cosa más que darnos una herramienta a los ciudadanos para tratar de prevenir que este tipo de aberrantes actos se sigan cometiendo. ¿Cómo? Identificando a cada uno de esos señores. Es un hecho, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los psicólogos, los psiquiatras, los pedófilos. Caramba, no pueden ser resocializados porque a lo mejor tienen una gran voluntad y luchan de manera interna con ese deseo, con esa sensación que necesitan estar con una personita, pero a la hora de la hora no es suficiente la voluntad que ellos puedan tener en un momento dado de esa lucha interna que pueden tener. Simple y sencillamente, a la hora de la hora, probablemente su psique y sus deseos van a ser mucho más fuertes. Entonces, no, y ese argumento que planteas es la razón por la cual se creó la ley de los agresores sexuales. Pero por supuesto, pero entonces, vuelvo y repito, ese artículo 14... La ley no tiene dientes, entonces. Así es, a la hora de la hora, y es algo que a mí me preocupa enormemente y me hace, te lo juro que me estruja el corazón. ¿Cómo es posible que estemos viendo un problema como este de la manera que se ha estado viendo a lo largo de tanto tiempo? Mientras nosotros estamos hablando aquí, probablemente estén abusando de niños y niñas. Eso es una realidad. Y probablemente estén embarazando a una niña menor de edad, que eso termina siendo una violación. Mírenlo como lo miren, es una realidad. Y nosotros como ciudadanos, y yo desde la Asamblea Nacional de Diputados tengo que hacer lo más que pueda para lograr blindar a nuestra niñez. Porque esta gente está marcando la vida de una criatura para el resto de su existencia. Ese niño, esa niña no va a florecer tal vez como estaba predestinado, porque de manera abrupta un adulto y probablemente un superior jerárquico que puede ser, no sé, un maestro, incluso un pastor, o lo peor todavía, alguien muy cercano, alguien que forma parte de su círculo familiar. Los padres, que es lo que estamos viendo. Que eso es terrible. Lo estamos viendo desde hace un comportamiento en esa línea desde hace más de 3 meses. Y en provincias como Veraguas, un incremento inusitado de ese tipo de casos. Es terrible. Hace 2 meses atrás, en Veraguas fue violado un niño de 5 años. Amén de los casos que llegan más allá porque realmente se hace una denuncia. ¿Cuántos casos no existirán que no son denunciados? Precisamente por tratar de salvaguardar ese entorno familiar enfermo, pero entorno familiar al fin y al cabo. Entonces yo creo que es importante también que todos los ciudadanos tomemos responsabilidad al punto, y cualquier cosa que uno ve, oye, está pasando esto, más o menos, ve y denuncia. Es importantísimo poder lograrlo. Entonces ya yo acabo de presentar un proyecto de ley que permite, o sea, termina con ese blindaje que se le ha proporcionado a los ofensores sexuales de niños, niñas, etcétera, etcétera, para que finalmente nosotros tengamos esa herramienta, un listado y que sea público. ¿Qué pasa cuando de repente ahí se mudó un señor, una señora? Oye, no sé, me da la espina, oye, vamos a averiguar. Y resulta que a menos de 500 metros de tu casa existe una escuela o un parvulario. Entonces, caramba, este señor o esta señora tiene una condena, no puede ser. Entonces este señor no puede vivir aquí porque eso es una especie de espada de Damocles que está sobre
Ahora, sobre esos niños, la ¿no? iniciativa que Claro. presentaste, que busca el aumento, porque hay una reforma al Código Penal y Procesal Claro. Penal, que busca un aumento de penas en casos de violación y otros delitos sexuales, ¿también incluiría la publicación de la lista de agresores? Claro, lo que pasa, no lo incluye porque ya existía una ley, que es la 244, lo que tuve que hacer es llevar otro proyecto de ley para lograr hacer ese cambio, esa modificación, para que ya pueda ser público. Pública. Porque Y con medios digitales también. que las claro, eso es lo personas puedan importante. En otros utilizarlo. lugares hay aplicaciones a las que tú Claro. puedes acceder, ok, ya puedes tener una Ya idea. sabes quién te rodea. De hecho, en Estados Unidos, incluso hasta cerca de los centros escolares, ponen fotografías impresas de los ofensores sexuales. Entonces yo creo que como comunidad, como sociedad, tenemos que tomar la responsabilidad y un liderazgo, todos en esto, porque se trata de nuestros niños y niñas, que no son solamente nuestro futuro, sino son nuestro presente, Diputada, aquí y ahora. pero más allá de una ley, por ejemplo, este caso que estaba señalando Teógenes y que se ve muy marcado en la provincia de Veraguas, cuando la puerta de un hogar se cierra, y sobre todo cuando esos ofensores sexuales son los padres, ¿cómo se hace para poder cuidar a ese niño, esa niña, para poderlo blindar? O sea, sí tendría que haber un trabajo interinstitucional y Totalmente, que cuando la Dorcas. persona se la denuncia hay un acompañamiento hasta el final, porque esa Ese es la gran un grave pregunta. problema. Ese es un grave problema. Nos hacen falta psicólogos, nos hacen falta psiquiatras. No tenemos los especialistas suficientes para poder abordar y darle ese acompañamiento necesario a cada uno de estos Entonces nos casos. quedamos hasta la mitad. Entonces, a la hora de la hora pasan cosas terribles, como la niña que murió a manos de su padrastro, por decirlo, que sucedió en Arraiján. Una niña que muere a golpes de un señor que tenía 15 días de vivir con ella. Entonces también hay responsabilidad por parte de las madres, esas madres que ejercen como mujeres, pero que no ejercen al 100% como madres, que también tienen una grave responsabilidad en todo esto. Paulette, muchas gracias por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta.